Bueno, muchas gracias por la invitación, Ximena. La verdad, creo que es bastante importante hablar de cómo está esta situación con Honduras, ¿verdad? Pero bueno, mi nombre es Eduardo Urbina. Llegué a Costa Rica en 2017. En Honduras, pues formé parte de diferentes movimientos sociales. Soy miembro fundador del Partido Libertad y Refundación. Y bueno, a raíz de la persecución política que se vivió en la crisis postelectoral de 2017, donde Juan Orlando Hernández Alvarado se reelige gracias al fraude electoral, ¿verdad? Esta situación, pues, vino a agravar una situación de persecución que yo estaba viviendo desde más o menos 2015, donde había recibido, pues, constantes amenazas, vigilancia, arrestos, atentados, intentos de secuestro. Una situación que había ido en escalada, pues, que para diciembre de ese año, de 2017, llegó a un cenit, ¿verdad? Comenzaron a publicar mi información en redes sociales y en medios de comunicación, donde mostraban mis últimos movimientos migratorios, toda mi información de dónde vivía, números de teléfonos, organizaciones a las que pertenecía, inclusive el flyer, porque fue un flyer, decía que yo estaba, bueno, tenía preparación para cometer actos terroristas, que había recibido formación en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ponía mi fotografía, ¿verdad? Me vinculaban también con una serie de protestas que se hicieron en el marco de esta lucha contra el fraude electoral y me vinculaban con, pues, con estos hechos violentos, ¿verdad? A raíz de este flyer tomamos la decisión con organizaciones de derechos humanos de salir para salvaguardar mi vida, porque el riesgo ya estaba, si lo ponemos con puntuación, estaba en un 10 de 10, ¿verdad? La decisión era irme para Irlanda y llegar a Costa Rica, pues simplemente para que se acomodaran las cosas y tener claridad de cuál iba a ser el proceso allá. Llego acá el 10 de diciembre. El 19 de diciembre, en Tegucigalpa, en el marco de una protesta, incendian un camión del ejército. Un camión que estaba vacío y que estaba a la orilla de una de las vías, de las carreteras donde estaba la protesta, ¿verdad? Incendiaron este camión, tomaron fotografías. Resulta que, como ya se había creado en el imaginario colectivo la idea del Eduardo Urbina terrorista, ¿verdad? Hacía falta vincularlo con un acto en específico. Y fue este. Entonces comenzaron a poner la fotografía del tipo, que a todas luces es un tipo que similaba a ser yo, andaba con gorra, o sea, muchas cuestiones que se nota que fue plantado. Y esa misma tarde, los medios de comunicación comenzaron a difundir que yo era la persona que había incendiado el camión, mientras yo estaba en ese momento frente a la una en Heredia. Justo en el momento del incendio yo estaba en Heredia, imagínate. Vamos a ver, entre el 19 y el 23 de diciembre, yo comencé a recibir una cantidad de amenazas increíble porque yo todavía conservaba mi número de Honduras. Una cantidad de llamadas, una cantidad de ataques para querer entrar a mis cuentas y a mis redes sociales. O sea, fue bastante oprobioso esos días. El detalle es que el 23 de diciembre, eh, el Ministerio Público hondureño consideró que las pruebas, ¿verdad?, que se habían mostrado en medios de comunicación eran suficientes para emitir una orden de captura. Emiten una orden de captura en mi contra por 4 delitos diferentes: uso de material de guerra, fabricación de explosivos, atentado con explosivos e incendio agravado. Esto, pues, modificó de forma inmediata cuál era la ruta, ¿no? Con mis abogadas en Honduras tomamos la determinación de no moverme a Irlanda todavía, sino que quedarme acá. Quedarme acá para ver si podíamos solventar el problema legal. Em, Pasan los 90 días que tenía yo en sello de pasaporte y tomo la decisión en mi cabeza de ir hasta Nicaragua para sellar el pasaporte nada más y luego volver a ingresar al país mientras tratábamos de solventar la situación legal en Honduras, ¿verdad? Cosa que nunca avanzó, que ellos se cerraron y en todo momento exigían que yo me presentara.
Cuando salgo a Nicaragua, resulta que soy detenido por el ejército. Bueno, primero por la Policía Migratoria costarricense, porque había una orden de captura internacional, una alerta roja de Interpol. Costa Rica, pues, en ese momento no me captura. Después del interrogatorio me dejó avanzar hacia Nicaragua. Yo avanzo hacia Nicaragua. Cuando yo presento mi pasaporte, yo sabía que me iban a detener. En ese momento fui capturado por el ejército, más o menos 10 militares nicaragüenses me rodean, me llevan a un cuarto a interrogarme. Recuerdo que recibieron instrucciones de su estado mayor y en ese momento, como a las 12 del mediodía, me esposaron de pies y manos y me quitaron las esposas hasta más o menos las 3 de la mañana del día siguiente. Ese mismo momento, como a la 1 de la mañana, llegaron por mí al centro fronterizo Peñas Blancas y me trasladaron a la cárcel El Chipote. Ingresé a la cárcel El Chipote, si no me equivoco, el 11 de marzo. Estuve en ese centro de reclusión hasta más o menos una semana después, 6 días, si no me equivoco. 6 días, pues bastante difícil, es una situación muy compleja. El Chipote realmente es un lugar muy, muy oscuro, muy desolado y las condiciones pues son precarias realmente. 6 días sin luz solar, 6 días donde el agua la ponían 30 minutos y cada día, y eso, ahí tenías que aprovechar a tomar agua y hacer todo, ¿verdad? Bueno, luego porque como había esta orden de Interpol, el Estado nicaragüense en la sana teoría, tenía que entregarme al Estado hondureño. Gracias a negociaciones de mi secretario general y de la dirección del Partido Libertad y Refundación, logramos que no me mandaran a Honduras, sino que me expulsaran a Costa Rica. Me expulsan, me dejan en la frontera y bueno, yo vuelvo a entrar a Costa Rica y en ese momento la única opción que tenía era solicitar refugio. Solicito refugio. em, en ese momento, luego de solicitarlo, me dicen que quedo aprendido en una detención administrativa migratoria que se iba a solventar cuando ya se resolviera el caso del refugio, ¿verdad? Paso a una cárcel migratoria en Atillo con, con pandilleros, digamos, retirados de la MS-13 que habían sido detenidos por la Policía Migratoria costarricense. Eran 4 MS y estaba en el ala peligrosa que le llamaban ellos, porque era donde venía la gente que había estado en centros penales y los salvadoreños vinculados a pandillas, ¿verdad? Entro a este centro y una mañana, más o menos 3 semanas creo que tenía que estar por ahí, llegaron agentes de la Interpol nuevamente a recapturarme, porque resulta que el único mecanismo que nosotros no habíamos pensado que el Estado hondureño iba a utilizar, que es la extradición, pues lo utilizaron. En ese momento llegó la solicitud de extradición, firmada por el ex fiscal general de la República de Honduras, Óscar Chinchilla. Y bueno, ahí empieza otro episodio, ¿verdad? Este proceso de cárcel. Paso con 3 meses de prisión preventiva, me trasladan al centro penal de Punta Arenas. Yo tenía que estar ahí por el tema de la extradición, ¿verdad? Pero si se resolvía el refugio y era favorable, cualquier proceso, tanto de extradición, deportación o cualquier proceso migratorio de ese tipo, se detenía inmediatamente. Más o menos 4 semanas después de estar en este centro penitenciario, me concedieron el refugio gracias a una visita que hicieron personeros de ACNUR a Honduras. Se tomó la decisión del Tribunal Migratorio de otorgarme la condición de refugiado. Fui excarcelado 5 días después y comenzaba un proceso de exilio, ¿verdad? Ya, exilio después de estar en la cárcel, en el extranjero, con 21 años y sin familia, aquí. A sabiendas que yo era buscado en 191 países diferentes, ¿no? El único lugar seguro que tenía era Costa Rica. Y ahí comienza, pues,
mi paso desde 2019, desde 2018 hasta 2022 como una persona refugiada en Costa Rica, sufriendo las una y mil dificultades que vive una persona ya por ser migrante, sumadas a la condición de vulnerabilidad que te causa o que te hace ser un refugiado, ¿verdad? Y con el agraviante que había una huella digital, una huella de información mía bastante negativa, porque solo era poner mi nombre en un buscador, poner Eduardo Urbina Honduras, y había una serie de, hay todavía una serie de publicaciones donde hablan del incendio, hablan de la Interpol, hablan de la cárcel, que era muy natural que muchos empleadores pues tuvieran resistencia o tuvieran sus dudas en contratar a una persona con ese background, ¿verdad? Em, Ingresé a la UCR a estudiar ciencias políticas, gracias a la beca de la U. Luego pasaron los años, ¿verdad? Yo nunca me desvinculé del movimiento social hondureño, ni de la izquierda hondureña, ni del partido. Siempre, pues, estuve muy presente. En eso llegó la pandemia y eso me hizo estar todavía más presente con el tema de las videollamadas, del Zoom y todo, ¿verdad? Porque las actividades eran virtuales, entonces me daba a mí la oportunidad de participar, tocábamos temas de formación, planificación, entonces era como un militante más, como si estuviese en el país, propiamente. Luego se acercó el proceso electoral de 2021, donde pues resultó ganadora la presidenta Xiomara Castro. Se me hizo el ofrecimiento de asumir como cónsul acá y ministro consejero. Esto pasaba después del primer día de gobierno. ¿Por qué? Porque el primer día de gobierno la presidenta sancionó una ley, que es la ley de amnistía, donde yo podía volver a Honduras y se me iba a aplicar este decreto y se eliminaba el delito o la causa penal, ¿verdad? Vuelvo a Honduras después de la toma de posesión, volví en abril de 2022. Fue una sensación increíble volver al país, volver a la patria después de estar tanto tiempo fuera, ¿verdad? En condiciones tan difíciles. Em, Fui recibido por el Congreso Nacional, al igual que todos mis compañeros y compañeras que han regresado del exilio, hemos tenido recibimientos muy, muy agradables. Ha sido un espaldarazo increíble, pude estar con mi familia. Fui recibido por la presidenta en la casa presidencial. Tuvimos una plática pues muy interesante, muy, muy cercana. Y más o menos en agosto vuelvo a Costa Rica, después de haber renunciado al refugio, ¿verdad? Eso es algo que fue también muy sentimental, muy emocional para mí, porque era renunciar a lo que básicamente me había salvado la vida. Y lo hice con mucho amor, con mucho agradecimiento, ¿verdad? Renunciar a esa condición migratoria. Y vuelvo al país, vuelvo en una condición diferente como diplomático a seguir trabajando por Honduras, que era lo que habíamos estado haciendo desde la oposición en aquel momento y ahora que ya somos gobierno. Encontramos pues un consulado que la gente estaba acostumbrada a la mala atención. En muchos casos se les negaban procesos. La atención al connacional no era la mejor. Hemos estado trabajando en cambiarles imagen al consulado y a la embajada propiamente. Hemos, es- Nos hemos acercado con sectores que antes estaban muy distanciados, ¿verdad? Por las posturas que tenía la narcodictadura. Y ha sido un proceso muy bonito porque estoy sirviéndole al pueblo hondureño y también estoy sirviéndole al pueblo costarricense que requiere algún tipo de trámite con la embajada. También puedo ponerme en los pies de la gente que tiene algún problema migratorio porque yo lo viví. Entonces se me hace muy humano y muy cercano atenderle, ¿verdad? Y estar con ellos por ese lado. Más o menos ese ha sido mi recorrido y eso me ha traído a Costa Rica, que es mi segunda patria, la cual amo, ¿verdad? Y es realmente doloroso para mí. Imagínate que estoy en la posición en la que estoy, tanto en la posición laboral como en la posición de Eduardo Urbina. Para mí es dolorosísimo esto, pues, de saber que las relaciones no están de la mejor manera y que estas tensiones parece que en lugar de desescalarse,
pues van escalándose. Correcto. Esperemos que eso dé buen resultado pronto. Bueno, yo eran las 6 de la tarde más o menos cuando recibo la primera llamada el día viernes 2 de octubre y me dicen, somos un grupo de hondureños, estamos en la frontera de Panamá con Costa Rica y no nos dejan ingresar a Costa Rica porque nos están pidiendo visa. Lo primero, para mí eso fue un susto. Nosotros en ningún momento se nos informó, nunca se nos comentó que se iba a cambiar la categoría de nuestro pasaporte. Nunca se comentó que había una problemática marcada, no se nos citó en ningún momento. O sea, fue totalmente una sorpresa. En ese momento teníamos cerca de 200 connacionales en tránsito por la frontera costarricense y panameña. Y comenzamos a hacer las gestiones, ¿verdad? Para que esta gente pudiese proseguir su viaje. En ese momento el canciller costarricense tomó a bien dar una prórroga de 72 horas que contemplaban todo ese fin de semana. Esas personas pudieron transitar y llegar a Honduras, pero comenzó en Honduras o sea, los medios de comunicación bastante extrañados, comentando mucho y haciendo, sumado a las declaraciones, ¿verdad? Donde nos han acusado de sicarios, donde nos han acusado de criminales y se ha estigmatizado a la población y es una cuestión bastante marcada. Si nos tomó a nosotros de sorpresa, también tomó a toda la población hondureña de sorpresa. Inclusive algunas autoridades costarricenses que en el primer momento yo las contacté y me dijeron que desconocían la medida, imagínate. Bueno, y un poco agregando a eso, he notado, bueno, quiero hablar de un poco de ese descontento, cómo se vive en Honduras ese descontento, porque aquí en Costa Rica creo que nos topa también por sorpresa, ¿verdad? No fue una medida de campaña, no fue una medida anunciada. ¿Cómo sienten esto desde el cuerpo diplomático que vaya a afectar, por ejemplo, las relaciones con en Costa Rica y Honduras al corto plazo? Bueno, mira, primero a nivel comercial, yo creo que no tenemos ni Costa Rica ni Honduras la claridad de cuál va a ser la repercusión exacta o aproximada. Lo que sí, hoy pude escuchar en un medio de comunicación que 7 de cada 10 empresas en Costa Rica se está viendo afectada por esta situación. Mira, si bien esto va a afectar a ambos países, pero yo creo que es muy importante comprender y tener presente que somos una ruta, ¿verdad? Somos una región y que todo el comercio norte-sur o sur-norte necesita pasar por Honduras. Entonces se dan casos de empresas guatemaltecas, por ejemplo, que compran algún producto a Costa Rica o viceversa, que se están viendo afectadas. Entonces, los efectos negativos de esta situación no solamente van a ser en Honduras y Costa Rica, sino que yo puedo hablar de una situación regional, ¿verdad? Claro. Bastante regional. Mira, nosotros esperamos realmente que, como lo dijo nuestro canciller Eduardo Enrique Reina, que se den pláticas para crear los mecanismos de coordinación, para crear los mecanismos de cooperación y que se lleguen a acuerdos, ¿verdad? Pronto. Porque esta desescalada no puede seguir de esa forma. Las empresas están sufriéndolo mucho, la población en general está sufriéndolo mucho. Es bastante interesante la cantidad de gente costarricense que acude, por ejemplo, a Roatán, a La Ceiba, a Copán. Yo he tenido una cantidad increíble de solicitudes de visa o de información por casos como este, ¿verdad? Interesante. Bueno, ya la segunda pregunta, me gustaría saber. Bueno, Perdón. se me olvidaba, quería agregar algo, ¿verdad? Que preocupa mucho a nivel de integración lo que está pasando.
y esperemos que esto no abra una puerta donde los demás países empecemos a tomar determinaciones de este tipo y a dificultar pues la movilidad de nuestra población, tanto en, eh, perdón, de la población por un lado, ¿no? Y de las mercancías por el otro lado, que al final las repercusiones van a ser bastante negativas, así como pinta la cosa. To- Podemos incluso abordar eso un poco más adelante, pero me gustaría saber, con respecto a la reacción de Honduras, digamos, me gustaría saber cuál fue la justificación del visado para los costarricenses, ¿verdad? Creo que eso acá se percibió como una manera muy extraña, ¿verdad? Creo que vos estás muy claro, vos vivís acá, ¿verdad? Que la narrativa que se está dando es, bueno, hay un peligro inminente, ¿verdad? Sobre la seguridad con respecto al paso menos supervisado, ¿verdad? De los migrantes hondureños, por el caso concreto de una pandilla específica, ¿verdad? Pero no se entiende muy bien desde el lado costarricense, digamos, cuál es la justificación, que entiendo que es la reciprocidad, y también un poco no se entiende por qué tan altas, ¿verdad? Las medidas que se ponen específicamente para los costarricenses, que por lo menos de primera entrada, porque entiendo que ahora hay un tema, ¿verdad? Que si Costa Rica pone más, que pone menos, pero que de entrada sí fueron como, me parecen a mí, y a tal vez algunos un poco excesivas, pero me gustaría saber cuál fue, digamos, la perspectiva del gobierno. Bueno, nosotros fuimos notificados más o menos ¿qué fue? El 5 de octubre, 3 días después, 4 días después de que se implementó la medida aquí, que se iba a aplicar el recurso de reciprocidad. ¿Esto qué es? Es básicamente, ustedes nos solicitan visa, nos bajan la categoría de pasaporte a categoría B, nosotros vamos a aplicar la misma medida. El detalle es que nuestra ley migratoria contempla los 15 puntos como requisitos, que son 15 elementos diferentes, perdón. Por eso es que nosotros no es que sean excesivos, sino que simplemente lo que hace el cambio de categoría que le aplicamos a Costa Rica es que se aplique este artículo de la ley migratoria, donde son esos los puntos, donde son esos los requisitos para poder obtener un visado. Eso está muy interesante, digamos, porque yo creo que desde acá no se entendía muy bien cuál fue la razón, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias por esa explicación. Y yo creo que en esta misma pregunta me gustaría hablarte y tal vez filosofar, digamos, con vos con respecto a un tema que yo creo que es muy centroamericano, muy hispanoamericano, pero específicamente centroamericano, siendo países tan pequeños y demás, que hay como mucha narrativa muy populista, sí, populista tal vez desde las noticias, ¿verdad? Para enfrentarnos mucho, ¿verdad? Entre hondureños, costarricenses, nicaragüenses, salvadoreños. Me gustaría preguntarte a vos, ¿cómo podemos evitar esto? ¿De qué manera crees vos que afectan este tipo de narrativas? Yo creo que, por lo menos en redes sociales, en medios, no han ayudado mucho, por ejemplo, para este conflicto específico que se está dando. Bueno, mira, yo haciendo monitoreo de medios, tanto aquí en Costa Rica como en Honduras, los discursos de odio están terribles. Creo que estas decisiones a nivel diplomático, si bien se mueven en la esfera política y diplomática, ¿verdad? Pero modifican los sentimientos o hacen que se exacerben sentimientos negativos, y en este caso de odio, ¿verdad? Donde he visto expresiones sumamente violentas de ambas partes, y es preocupante porque esto puede abrir una brecha a cualquier tipo de agresión, a un movimiento, digamos, por decirlo así, antihondureño más fuerte, ¿no? O en su contraparte, que en este momento, pues realmente nos hace pensar mucho, porque tenemos una historia compartida, tenemos costumbres muy similares, hemos tenido una movilidad pues muy fluida en la región, y estas decisiones pues no aportan en lo absoluto al sentido centroamericanista, al sentido latinoamericanista, sino que va levantando estas fronteras, estas barreras que van cuestionando la forma en la que nos vamos a relacionar, pues. Y hay heridas que, si bien se abren en un momento, es muy difícil cerrarlas. Sí, creo que he visto mucho instrumentalizado la muerte de Morazán, por ejemplo, como, Ah, como un sí, ejemplo sí, sí. de roncha entre costarricenses y hondureños. Eso es muy curioso. ¿Cuánto nos van a perdonar? ¿Cuándo nos van a Yo creo perdonar? que
Va a estar difícil, sí. Pero Bueno, mira qué personaje, qué hombre más interesante, Morazán, que es la encarnación de lo que era ser centroamericano, de lo que es ser centroamericano. Morazán nace en Honduras, muere en Costa Rica, bueno, es fusilado en Costa Rica, y él pide que lo entierren en El Salvador porque no confiaba en los conservadores hondureños, porque él sabía que le iban que iban a sacar su cuerpo, que iban a hacer algo con su cuerpo, ¿verdad? Sumado a que fue presidente de Honduras, de Guatemala, de Centroamérica, de Costa Rica, funda el primer colegio, el San Luis Gonzaga, costarricense. Hay una relación pues muy interesante, ¿verdad? Y por eso nosotros, nuestra causa, la causa hondureña, el gobierno hondureño es morazanista. Porque, ¿por qué somos morazanistas? Por entender esa necesidad de cercanía con Centroamérica, por entendernos como un solo pueblo, como una sola región y como 5 países hermanos, ¿verdad? Si nuestra propia bandera refleja eso, por decirlo. totalmente de acuerdo. De esa misma manera, ya lo hemos hablado un poco, pero en términos más amplios, ¿cómo puede afectar esta situación de los visados, que ojalá no pase, pero digamos que se pueda extender a otros países centroamericanos? ¿Cómo podría afectar? Ya hablamos un poco del tema del comercio, ¿verdad? Podemos ahora Correcto. profundizar sobre eso, pero como hemos dicho, hay otro montón de elementos, incluso más de temas ideológicos, ¿verdad? Y que van a afectar mucho cualquier tipo de perspectiva de unidad regional de cualquier tipo, ¿verdad? Incluso cuando se ha hablado en términos de una Unión Europea, pero centroamericana, ¿verdad? O sea, como que algo así. ¿Cómo podría afectar este tipo de ideas, estas medidas diplomáticas como las del visado? Mira, si esto se crea como una tendencia y empiezan los demás países a solicitar visas, escudándose en temas de seguridad, imaginémonos lo engorroso, lo caro y lo difícil que va a ser en los primeros meses, mientras se estampan los visados, digamos, la movilidad de mercancías de un lado hacia otro. Eso por un lado. Por otro lado, creo que estamos en un momento en la región donde se están moviendo muchas cosas, ¿verdad? Tenemos El Salvador con Nayib Bukele, Nicaragua, en este momento la crisis en Guatemala, Honduras, pues con una lucha contra el crimen organizado, contra maras y pandillas, si bien reduciendo números de hechos violentos, pero con mucho movimiento, ¿no? Con puntos rojos. Entonces, cualquiera de los países puede tomar a bien comenzar a solicitar visados, por ejemplo, como medida de seguridad, afectando, ya, eso sería una catástrofe, pues. Y yo creo que sí, afectaría mucho todos los esfuerzos de integración como el SICA y como otras instancias regionales que se tienen, ¿verdad? Que si bien hay muchas críticas a estas instancias y a la ejecución de sus políticas, pero que son espacios donde llegan los gobiernos, donde se encuentran y toman decisiones en conjunto, ¿verdad? Donde se plantean los diferentes escenarios, los diferentes problemas como región para buscarle soluciones como región. Entonces yo veo que si esta situación no se desescala, sino que va hacia arriba, podemos herir y se pueden ver entredichos de estos espacios de cooperación y de cercanía que se tienen, que no ha sido fácil construirlos, no ha sido fácil tampoco hacerlos operativos, pero que en cierta medida sí funcionan, pues. Sí crean al menos el espacio propicio donde tomar decisiones como conjunto, donde plantearse los retos regionales como eso, como una región y no como un país nada más, sino que como una fuerza un poco más grande, ¿verdad? Que es lo que se pretende en este caso. Me gustaría hablarte sobre el tema de la perspectiva morazanista que ha tenido Xiomara sobre, y sobre esto que estamos hablando. Me gustaría saber justamente, bueno, qué de las políticas que está llevando a cabo Honduras en este momento, o qué de otras políticas a nivel centroamericano has visto de otros gobiernos que te han llamado la atención, que de alguna manera se vean esfuerzos reales, ¿verdad? Hacia que estas instancias, por ejemplo, interregionales, funcionen bien, ¿verdad? Que funcionen para algo, porque mucha gente critica, por ejemplo, el Parlacén, el Costa Rica ni siquiera es parte, precisamente por esa inoperancia, ¿verdad? Los mismos guatemaltecos, hay un video muy interesante donde les preguntan y dicen, bueno, en realidad no tengo ni idea de qué hacen, ¿verdad?
Entonces me gustaría saber qué esfuerzos a futuro verías viables para reforzar, ¿verdad?, este proyecto de unidad. Bueno, mira, yo creo que si bien hay esfuerzos a nivel aduanero, por ejemplo, de algunos acuerdos, eh, creo que se puede profundizar un poco más la cooperación entre países. Mira, somos un paso de droga, ¿verdad? Eso no nos lo neguemos. Centroamérica es un paso importantísimo de droga que conecta a Estados Unidos, el mayor consumidor, Sí. con una de las regiones que produce la mayor cantidad de cocaína, por ejemplo, que es América del Sur. Y que también en Centroamérica estamos volviéndonos productores, lastimosamente. Eh, yo creo que si existieran decisiones un poco más pensadas como región, la fuerza asimétrica que existe sería un poco más balanceada. Lastimosamente, no se llegan siempre a acuerdos. Yo creo que ese es el gran reto de estos espacios. Eh, Me puedo imaginar algún proyecto similar al Canal de Panamá que se pudo haber impulsado en algún momento como región, no solo como un solo país, que esto hubiese beneficiado a toda la región, ¿verdad? No los 100 años que se entregó el Canal de Panamá, por ejemplo. Ujú. Creo que también hay otros espacios como el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que es un espacio bastante controversial, ¿verdad? Porque es muy caro y las decisiones pues no se ven reflejadas en lo material. Yo sí creo que podría dársele un dinamismo más marcado al Parlamento Centroamericano y buscar la forma de que sea más vinculante con las decisiones de los gobiernos, ¿verdad? Que no, o sea, porque son decisiones que al final se ejecutan o no se ejecutan por los gobiernos. No hay ninguna garantía ni ninguna medida de presión para que eso se ejecute. Entonces creo que en lugar de crear otros espacios de, de encuentro, creo que sería bastante importante darle como mayor funcionalidad a los que tenemos. Interesante. Y sobre, ahora hablábamos, ¿verdad?, de que mucha gente se habla de la Unión Centroamericana como una Unión Europea, ¿verdad? Bueno, yo obviamente tengo mis recelos específicamente a la Unión Europea, ¿verdad?, de críticas muy fuertes en el sentido del desarrollo desigual y combinado, podemos decirlo, de la división del trabajo y demás. Pero entonces, ¿te parece que una unión a corto, no a corto plazo, pero digamos lo más plausible sería en torno a temas aduaneros, ¿verdad? Empezar por ese lado, ¿te parece que es como lo fundamental? Creo que por ahí sería bastante interesante. A nivel migratorio me parece que también debería de haber mayor cooperación. Ya no creo, bueno, digamos, sí, obviamente sí creo en una sola Centroamérica como la soñaba Morazán, pero nuestras diferencias en este momento yo creo que son lo suficientemente grandes para no poder lograrlo. Claro, yo muchas veces, bueno, yo no sé cómo es el sistema de salud pública en Honduras, por ejemplo, pero bueno, vos conoces bien el sistema de salud pública costarricense y claramente no es perfecto, pero siempre digo yo, qué bonito que hubiese una suerte de caja solidaria universal, ¿verdad? Pero a nivel centroamericano, ¿verdad? El montón de atención que se Claro. podría dar, ¿verdad? De todo ese tipo de cosas que creo que sería más bien el lado que a mí me gustaría de una unidad centroamericana, el hecho de que podamos tener bueno, cualquier tipo de planificación, cualquier tipo de intervención social, ¿verdad? Médica, escolar, podría tener un alcance pues muy interesante, ¿verdad? Si lo hacemos solidaria, universal, ¿verdad? Como tradicionalmente se hacía, ¿verdad? Bueno, me gustaría también entonces hablar un poco de cómo, cómo a corto plazo, ¿verdad? Los costarricenses, los hondureños, los medios de comunicación, los diplomáticos, cómo podemos a corto plazo ir lijando estas asperezas, ¿verdad? Cómo podemos evitar estas narrativas divisorias, ¿verdad? Que nos han vulnerabilizado, ¿verdad? Y nos han balcanizado profundamente, ¿verdad? Y cómo no caer en esta xenofobia, ¿verdad? Tan fuerte que estas narrativas permiten. ¿Qué podemos hacer a corto plazo en tu perspectiva? Mira, lo primero sería hacer un llamado de atención a los medios de comunicación, ¿verdad? Yo creo que los medios de comunicación están tomando la situación y la están tratando de una forma sumamente irresponsable, aunando al malestar que crea en sí el proceso de visado y está fortaleciendo los discursos de odio, ¿verdad? Creo que también una parte importante es la presión que pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas a sus gobiernos
obviamente soy fiel creyente del poder popular, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que el pueblo tiene que hacer algún tipo de presión para que estas medidas se destraben, ¿no? Porque si la presión no existe, no va a haber la voluntad política, ¿no? Totalmente. Y lo otro, creo que a nivel individual es importante no ahonar en estos discursos, tratar de cerciorarnos de las fuentes de información también, porque ha habido mucha desinformación en estas últimas semanas sobre esta situación, donde se dice una cosa, se dice otra, y al final la población es la que está reflejando, bueno, el odio que se está causando, pues, porque así las expresiones son de odio Sí. bastante marcadas. No, totalmente, precisamente yo creo que por eso me gusta este espacio para poder pues discutir, ¿verdad? Como amigos que somos, como pueblos hermanos que somos, ¿verdad? Es muy importante mantener para mí una diplomacia muchísimo más certera, digamos, de parte de los costarricenses, no sé, no aquí dándome algún tipo de representación que no tengo y nadie me dio, pero decir que me avergüenza muchísimo, ¿verdad? El tema de la improvisación diplomática, ¿verdad? Que no es lo que más denuncio, precisamente porque uno podría entender una medida de ese estilo, pero no se puede entender esa sorpresa, ¿verdad? Por la que lleva la ciudadanía hondureña, costarricense y del cuerpo diplomático hondureño. O sea, eso es o sea, sin precedentes. Pero me gustaría, esta pregunta pues no te la pasé, pero no sé si querés responder porque hemos respondido las preguntas súper rápido, entonces no sé, ya que estás aquí, este, me gustaría saber, frente a la posible migración, ¿verdad?, de personas asociadas al crimen organizado en Honduras, ¿verdad?, a Costa Rica, especialmente porque entiendo que en efecto desde Honduras el nuevo gobierno sí está llevando a cabo o sea, está llevando a cabo una suerte de mano dura contra el crimen, ¿verdad? Una suerte de mano dura contra el crimen, muy inspirado incluso en el mismo gobierno de Nayib Bukele. Eso es algo que nosotros siempre hemos digamos, felicitado muchísimo, ¿verdad? Entonces te pregunto a vos, frente a la posibilidad de que estas personas migren, ¿verdad?, hacia Costa Rica y están asociadas al crimen organizado, ¿cómo o qué perspectivas ves para la solución de esto de manera diplomática, de una manera muchísimo más desde la buena fe, ¿verdad?, de la diplomacia, ¿verdad?, entre los países centroamericanos? Pero desde el primer momento nosotros pusimos a disposición nuestro Ministerio de Seguridad y nuestro Ministerio de Defensa para cooperar con el Estado costarricense. El canciller fue categórico, diciendo que estábamos de puertas abiertas para crear los canales de comunicación y compartir la inteligencia a la que teníamos acceso. Creo que esta sería una forma muy eficaz para, primero, localizar si existen estos grupos organizados, segundo, para detener a los que quieran ingresar, y tercero, pues, para colaborar no solamente en contra de estos grupos organizados, sino que colaborar y cooperar en todo el tema de seguridad que es tan amplio y migratorio, ¿verdad? Creo que por ahí podríamos comenzar a tomar este tipo de decisiones que realmente causarían un efecto positivo, considero. Bueno, me parece en realidad que es una medida que tiene todo el sentido del mundo. Y frente a estas nuevas noticias, ¿verdad?, de que Costa Rica, ¿verdad?, está buscando que por lo menos para los transportistas y demás no se vea tan afectado, ¿verdad?, el asunto del visado. ¿Qué se sabe, verdad? Porque de mi parte yo creo que son puras noticias, ¿verdad? Yo normalmente no estoy enterada de primera mano. ¿Qué saben ustedes, digamos, de estas nuevas medidas? Pues mira, tengo entendido, yo no he recibido ninguna información oficial, ¿verdad? No tenemos claridad si en efecto se va a hacer la excepción del visado. Eh, yo estoy, así como vos, solamente con información de medios de comunicación. Hasta donde tengo entendido, oficialmente el visado sí se está solicitando. En Honduras, ya los transportistas están en pláticas con Cancillería para buscar mecanismos más rápidos, ¿verdad? Y que no se afecte la movilidad y el comercio. Yo esperaría que en estas próximas semanas, bueno, realmente esperaría que en estos próximos días, pues estos anuncios sean públicos de estos encuentros y de estas decisiones que espero se estén tomando para beneficiar y para facilitar un poco la situación y la movilidad de los transportistas, porque, mira, es un problema grave ese, grave, grave, grave. ¿Verdad? Sí, Por totalmente. ejemplo, hoy estuve hablando con el
gerente de una empresa bastante grande que está acá en Costa Rica, y me dice, mira Eduardo, nosotros movilizábamos 40 contenedores semanales al país, en ese momento solo puedo mover 7. Claro, sí, no. Como decís vos, o sea, no sé si nos permitís, bueno, desde tu perspectiva como politólogo, ¿verdad? Como también miembro del cuerpo diplomático, y explicarle un poco, digamos, al público presente, ¿verdad? Me gustaría hablar de la importancia que tiene justamente Centroamérica como un istmo, ¿verdad? Que conecta estas dos masas continentales como, perdón, como paso, dos masas continentales y como istmo, ¿verdad? Entre dos mares. ¿Cómo vemos en la geopolítica nuestra región, ¿verdad? Y por qué tal vez esta división nos vulnerabiliza, ¿verdad? Frente al divide y vencerás clásico. Claro. Mira, yo creo que aquí hay algo clave en este momento, ¿verdad? Y lo voy a poner así, claro, China. Nosotros acabamos de aperturar relaciones diplomáticas con China. Cerramos de relaciones con Taiwán. Nayib Bukele tiene una muy buena relación, bueno, todo el gobierno de El Salvador tiene una muy buena relación con China. Nicaragua también. Tengo entendido que Costa Rica ha tenido históricamente una muy buena relación con China. No sé, en este momento no sé cómo están sus relaciones, ya que he visto algún tipo de decisiones como sacar del mercado de telecomunicaciones a Huawei con ciertas sanciones, ¿verdad? Entonces creo que por ahí podemos comenzar a marcar una situación y un punto focal, ¿verdad? A nivel regional, que es cómo se están moviendo y a dónde nos estamos orientando como región. Si bien hay excepciones, obviamente, pero como región yo creo que nos estamos alejando en el sentido político de Estados Unidos, quizás no tanto como uno quisiera, ¿no? Pero se están dando aproximaciones a otros sectores, que en este China, ¿verdad? Nosotros también nos acercamos mucho durante el último encuentro que se tuvo en Rusia. Tuvimos una delegación bastante grande donde se marcó una política internacional hondureña de izquierdas, ¿verdad? Bastante distanciada de la política internacional y de las relaciones internacionales que estaban establecidas durante la dictadura. Eso por un lado. Por otro lado, fíjate que yo considero que la crisis migratoria también nos está dejando en una posición de mucha vulnerabilidad y de mucha tensión, específicamente de Estados Unidos. Por otro lado, como Triángulo Norte, la inyección de dinero en función de la seguridad, ¿verdad? Y de la defensa de los tres países, nos, nos marca mucho a Honduras, Guatemala y El Salvador. Costa Rica, pues, juega otro papel, ¿verdad? En esta lucha geopolítica, que por ahí también podemos apuntar que las medidas del visado responden a un tema netamente político y no de seguridad. Yo creo que por ahí va la situación realmente, ¿verdad? Y, y te atreves como a elaborar un poco más sobre esa idea. No sé si De se momento puede. no, Ah, ok. de momento no Entiendo, puedo hacerlo. Sí. entiendo perfectamente. Y aclaro que Ujú. ese comentario fue un comentario como Eduardo Urbina, no como cónsul de Honduras. Entiendo perfectamente. Sí, sí, no, importante la aclaración, ¿verdad? Claro. También, bueno, para... Ximena, mira, tengo 3% de carga. Bueno, justamente me iba a despedir. No sé si quieres decir algo para cerrar y yo hago aquí el cierre, no hay ningún problema. Bueno, no, agradecerte por el espacio, ¿verdad? Creo que fue bastante ameno, importante y necesario, más en este momento de tanta incertidumbre y de tanta desinformación e información falsa. Yo realmente espero que esta situación pues se mejore pronto, que nuestras relaciones se eliminen estas asperezas que están existiendo, ¿verdad? Si finalmente somos un pueblo hermano. Y, y nada, agradecerte nuevamente la invitación y desearte muchos éxitos con este espacio, Simón. Ah, muchísimas gracias y yo espero exactamente lo mismo. Bueno, no estás en Honduras, pero sí, como siempre, un abrazo y un saludo a Honduras, ¿verdad? Hay varios hondureños que nos ven. Muchas gracias por venir al espacio. Así que te dejo ir Con para que mucho no se gusto. te descargue. Hasta luego. Dale, hasta luego. Vamos a Listo. ver, ¿listo? A ver. em, si quieres Bueno, te desconectas, es que es para poder sí, despedir aquí la cosa y aún estás dale, conectado. perfecto. Hasta Chao. luego. Chao. Ah, bueno. Bueno, ese es Eduardo Urbina, un amigo que yo quiero muchísimo. Conocí en mis años de activista en la universidad.
aún cuando estaba en su condición de refugiado que nos explicó al inicio. Creo que, bueno, si no me escuchan me dicen, creo que deberían de escuchar ya sin ningún problema. No sé por qué antes estaba como desconfigurado el micrófono, así que me disculpo. Si hay personas que están viendo esto desde el inicio, básicamente no dije mucho, nada más introduje la temática. Pero bueno, decirles que nada, que eres un amigo que quiero muchísimo, Eduardo. En efecto, lo conocí aún en su condición de refugiado y cuando... Y no solo eso, o sea, lo conocí en un momento donde había mucho activismo en Costa Rica y a nivel regional contra Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que es este dictador al que se estaba refiriendo Eduardo constantemente, ¿verdad? Entonces, como conocerlo en esa condición, ¿verdad? Y luego que ya tras las elecciones, donde queda Xiomara, ¿verdad? La presidenta actual de Honduras, que está teniendo, de hecho, para mí una presidencia bastante respetable, ¿verdad? En muchos temas, en muchos temas, ¿verdad? Y en efecto, en este caso, para mí tiene una excelente decisión de haber elegido en el cuerpo diplomático a Eduardo Urbina, ¿verdad? Como para mí una persona que políticamente siempre ha estado muy ubicada y bueno, que eso, que me parece que entiende muy bien la importancia de las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Y por suerte lo puedo traer a este canal a expresar cuáles fueron sus opiniones, ¿verdad?, sobre la situación que a todos nos tomó por sorpresa, tanto a costarricenses como hondureños. En realidad no fue algo por lo que haya habido ninguna campaña política, no lo escuchamos en la campaña política del presidente, fue algo que salió un poco de la nada. Yo puedo entender un poco la medida, repito, en cuanto al tema de proteger las fronteras, ¿verdad? Yo no creo necesariamente en fronteras abiertas, aunque reconozco la importancia de que no hayan estos obstáculos como el visado, tanto para temas del transporte, comercio y demás, pero también por el hecho de que somos centroamericanos y hay que reforzar los pasos hacia la unidad, ¿verdad? Pueden haber, como menciona Urbina, otras medidas diplomáticas de coordinación precisamente para abordar el tema de seguridad, que en este caso pues se pasaron por alto y se decidió por esta medida que, de nuevo, para mí no responde a la buena fe de la diplomacia necesaria, ¿verdad? Para especialmente temas tan importantes como Centroamérica, ¿verdad? Porque somos una región geopolítica. O sea, nos aplica política desde Estados Unidos pensando en nosotros como un conjunto. Entonces, cuando desde lo interno estamos más y más divididos, pues es más fácil imponernos medidas externas inconvenientes tal vez, o convenientes más para intereses externos que internos. Y pues nada, entonces me alegro muchísimo, ¿verdad? Poder traerles ese tipo de personas, como les digo, en realidad creo que voy a tornar un poco el canal, hacer un poco eso, ¿verdad? Traer gente interesante, en realidad creo que yo, mi especialidad es que conozco gente interesante y que pueden ellos tal vez hablar de temas que yo puedo hablar, pero que ellos pueden profundizar incluso mucho más, ¿verdad? En este tema en específico creo que fue bastante ilustrativo tanto para mí como para ustedes, eso espero. Y de nuevo les agradezco muchísimo por estar desde el inicio, por los comentarios que han puesto. Y pues no tuvimos una parte de preguntas y así, pero bueno, como él se le estaba descargando un celular, pues mejor pararlo ahí, ¿verdad? Antes de parar de la nada. Y nada, decirles que si les ha gustado, que por favor dejen un like. Si ojalá también un comentario. Por abajo también están las donaciones. En caso de que quieran dar una donación, son bastante bien recibidas. Y también suscríbanse al canal en caso de que estén tanto en Twitch como en YouTube, ¿verdad? Porque voy a estar de nuevo subiendo encuentros con gente muy interesante. Quiero traer ex guerrilleros de las brigadas internacionales de Costa Rica que fueron a la lucha sandinista, digamos, podemos decir brigadistas sandinistas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hablemos del conflicto. Otro tema más en torno al tema de lijar las asperezas entre los centroamericanos, ¿verdad? Reconocernos los costarricenses y otros centroamericanos en las luchas de pueblos que podemos considerar como otros. En este caso Nicaragua, por ejemplo, que tomamos como un otro, ¿verdad? Como otro país, pero que en realidad tanto desde la planificación de la misma revolución sandinista por parte de cabecillas nicaragüenses, sino también en la participación activa en la guerrilla, ¿verdad? Por la liberación del pueblo nicaragüense de las garras del somocismo y el imperialismo yanqui, ¿verdad? Pues hay costarricenses directamente involucrados, y panameños y hondureños y de todo lado. También en Salvador, ¿verdad? Entonces, justamente yo quiero traerles a estas personas para hablar de estos temas, además de enseñarles diferentes documentales al respecto. Y pues como hemos siempre hablado de diferentes países de la hispanidad, me parece que esto es importantísimo y es un tema que a mí me apasiona mucho, además de que es el estudio, digamos, como la especialidad del estudio de mi carrera, ¿verdad? Historia, pero un poco con énfasis en Costa Rica y Centroamérica, ¿verdad? Porque es la región. Entonces,
pues nada, yo creo que por aquí podemos dejarlo para el día de hoy. Va a ser un video relativamente corto en comparación a los que normalmente hago, pero espero que pues a la gente le guste verlo, especialmente en YouTube, ¿verdad? Que vamos a subir esto ahorita. Y pues que sea un buen complemento para el video anterior, que si les interesa el tema de Honduras, ¿verdad? Y el visado, que se le pidió que se han pedido mutuamente Honduras y Costa Rica, tenemos todo un video un poco más largo que este, donde hablamos desde diferentes perspectivas, el contexto, qué es lo que está pasando, las noticias al respecto, ¿verdad? Hay diferentes perspectivas para abordar el tema. Entonces, si les interesa, pueden buscarlo también en este canal, Robot-Rants, tanto en Twitch, pero ese desaparece, como en YouTube. En YouTube se llama Las tensiones entre Costa Rica y Honduras, una cosa así. Entonces, si les gusta el tema, por favor, búsquenlo. Y pues nada, decirles muchas gracias a ustedes por ver el video. De nuevo, dejen un like, dejen un comentario, suscríbanse a Twitch, suscríbanse a YouTube. Abajo están las donaciones. Pueden también agregarme a Twitter, rabotnitsa-mad, o a Instagram, ¿verdad? Rabot-rants, ¿verdad? Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y pues nada, abrazos iberófonos y besos socialistas. Nos vemos.